que José Luis Cruz es consultor en comunicación política, periodista, CEO de Cruz Vaz Comunicación y fundador de Hagamos Comunicación. Además, también les queremos decir que Cruz Vaz Comunicación es aliado estratégico de este Congreso. Bueno, ya me han presentado, también pues les comparto que he sido en 2 ocasiones reconocido por el Comité Académico de la Carrera de Comunicación de la máxima casa de estudios de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, como parte de los emprendedores y bueno, la trayectoria que llevamos acá en Cruz Vaz Comunicación. Y bueno, agradezco también a esas autoridades que de hecho nos estarán viendo o están por acá. Y gran parte de esto, pues me gustaría conceptualizar parte de la terminología que ocupamos, parte de lo que se está realizando, y creo que gran parte de esto no va a ser novedoso para muchos de acá, puesto que ya lo han retomado algunos de mis compañeros consultores. Pues voy a hacer como una referencia, como a qué nos referimos a la parte del marketing y a qué nos referimos a la parte de crisis. Sin duda, hablar de estos dos y hacer la mezcla o hacer algo relacionado con ellos es de suma importancia y es algo complejo, nada fácil, puesto que una crisis tampoco es nada fácil. Y bueno, la parte del marketing son todas aquellas herramientas que utilizamos apoyadas del branding, apoyadas de las neurociencias, apoyadas de otras ramas de la comunicación, las neurociencias del comportamiento, las neurociencias de la comunicación, pues bueno, también se basan en esta parte. Entonces, lo que les quiero compartir acá es cómo vamos a utilizar los canales digitales el día de hoy, en pleno 2021, en plena pandemia, y cómo el COVID incluso nos llegó a digitalizar o a tener este tipo de encuentros de manera online, en el cual pues estamos conectados más de 19 nacionalidades en este momento, tan solo en esta sala del Segundo Congreso Mundial de Marketing y de Comunicación Política. Esa es por una parte del marketing. Ahí va WhatsApp, Facebook, canales digitales, Twitter, página web, whatever. Y la parte de la crisis, sin duda, como ya lo decía, quien fue también mi maestra Gladys Pérez de Canvas at School, la parte de la crisis, sin duda, todos estamos expuestos. Y claro que una crisis puede tener repercusiones, pero también se puede adaptar, también se puede prever de cierta manera y aplicar una vacuna, como le conocemos dentro del ámbito de la gestión de crisis o atención de crisis. Y en esta parte es importante decirles que todos estamos expuestos a una crisis de reputación, una crisis institucional, una crisis económica, y que por supuesto cualquiera de las dos primeras que les he mencionado se verá reflejada en una segunda, en una tercera, en una financiera, puesto que una crisis implica contratar a un consultor especialista en temas de gestión de crisis, contratar a un equipo que se especialice y que apoya esta parte, y por supuesto implica algo que casi no se nos da a los consultores, y es pues que no se puede dormir, ¿no? En esto se trabaja 24/7 y bueno, no se descansa cuando ya se apagó la crisis, porque se sigue trabajando todavía posterior a este proceso. Una vez comentado lo anterior, hay que definir los canales de comunicación, hay que definir gran parte de cómo se va a implementar el marketing dentro de la crisis, y por supuesto aplicarlos a la comunicación política. En sus dos ramas yo lo voy a manejar para términos de esta conferencia, y es la parte electoral, porque sé que hay naciones que estarán o regiones que estarán renovando cargos a elección popular, y por supuesto la parte de gobierno, porque yo sé que acá en esta sala y en la retransmisión que se está haciendo, hay también ya autoridades que ya están tomando el cargo o que ya entraron incluso, y que esto justamente el fin de semana en un encuentro internacional me topé con un político mexicano, y bueno, de ahí también surgió esta parte de cómo dar el enfoque a esta presentación. Se habla mucho del marketing
Y el día de hoy la parte del marketing es como vamos a ver, dijéramos acá en México, vamos a poner un puesto de pepitas, ¿no? Y vamos a vender afuera del metro. Es como si vendieran canchitas allá en Perú, ¿no? Algo similar, eh, pero no. La parte del marketing lleva una estrategia, lleva un enfoque y lleva una medición de resultados para poder precisamente identificar las necesidades e identificar lo que hay que corregir, porque nada en estos planes de comunicación es correcto o está al 100% fijo y no se va a mover. La comunicación, y es algo de lo que me gusta de esta rama a la que me he dedicado ya dentro de 2 semanas en una década, es precisamente que se conecta, que no es nada cuadrado, que esto es muy circular, que esto es muy moldeable, la comunicación, y por ello también es de cierto riesgo, y por ello hay que tener también ciertos posibilidades, ciertos planes. Cuando llevo a algún cliente o algún colega me pide apoyo, regularmente no nada más hacemos el plan A, hacemos plan B, un plan C e incluso un plan D, precisamente para prever las crisis y tener o estar atentos de cómo poder resolverlas. Y bueno, ya una vez platicado esto, me voy definitivamente a la lámina. Y es que gran parte de ello radica, como ya lo han dicho mis colegas, en la parte de la investigación. Si no investigamos y si no tenemos documento de dónde sacar información, no vamos a llegar a controlar una crisis y por supuesto tampoco vamos a realizar la parte o la cuestión relacionada al frenar la crisis y a impulsar el marketing, porque finalmente van de la mano. Y si se deja una de la otra, pues quizás sí tendrán resultados, pero no serán los resultados medibles o esperados a los cuales ya habíamos pensado o habíamos identificado. La segunda parte que les comparto es el análisis de la información. Ya lo decía algunos otros conferencistas, ya lo decía Giovanna Peñaflor también, y bueno, Braulio también lo mencionó, mi profesor Braulio también en algún curso fue mi maestro. El análisis de la información es coyuntural. Si no identificamos aquello que puede afectar, aquello que puede realizar o aquello que puede generar algún impacto de manera negativa hacia nuestra organización o hacia, perdón, me estoy adelantando, o incluso si no podemos identificar esas amenazas posibles, no vamos a saber hacia dónde vamos a actuar o hacia dónde vamos a tener que tomar esa hoja de ruta. Por ello es importante la información tanto cualitativa como cuantitativa y los métodos, la metodología y las técnicas con las que se apoya esa metodología. Por supuesto que hay que definir también un cuarto de guerra antes de tener los canales de comunicación. Y súper importante, ya les decía yo, toda crisis genera un gasto, toda crisis genera un impacto económico, del cual si no estamos preparados, nos va a dejar ahí la crisis porque no vamos a saber resolverla, no vamos a tener medios para movilizarnos, no vamos a tener medios para dar a conocer la información y esa información convertirla a su vez en comunicación. Y por supuesto, tenemos que tener una respuesta oportuna, no podemos dejar, algunos manejamos ciertos plazos de tiempo, quienes nos dedicamos a la gestión de crisis, hay quien prefiere tenerlo ahí controlado y no dar, y hay quien prefiere salir de manera directa y dar un primer... salir como el burras, dijéramos en México, salir y dar un panorama que es desconocido y pues no se ha explorado a profundidad y creo que esa es la peor opción que les puedo recomendar. Lo primero es, entre más tiempo se pueda tomar, entre más tiempo, una disculpa, entre más tiempo se pueda, se pueda ganar, y podamos trabajar en esta prevención, pues con todo gusto lo podemos realizar. Por supuesto que hay que delimitar funciones dentro del cuarto de guerra y por eso es un cuarto de guerra, porque están precisamente las personas que son profesionales y se encargan de cada una de las partes y hay que hacer la estrategia. Una vez que tenemos esto, podemos crear canales de YouTube, podemos crear el Instagram, el Twitter, el Facebook o simplemente puedes crear
una página web, o si ya la tienes, ahí justo colocar la información para atender a medios de comunicación y que esto pues a la vez genere parte a la comunidad o genere alguna parte hacia el público que esté enfocado. ¿Qué va a haber dentro de estas redes sociales, estos canales de comunicación? Puede ser grupos de WhatsApp, puede ser grupos en Telegram, canales en Telegram o algunas otras situaciones relacionadas. Pues bueno, lo que debe haber y lo que tenemos que tener en consideración es precisamente la segmentación. ¿A quién le queremos llegar? A mí me da mucha risa cuando le pregunto, ¿y usted a quién le quiere llegar? ¿Esto a quién está dirigido? Y me contestan, al público en general. Yo, en mi formación académica, no he tenido un profesor que me diga que el público general, ¿quién es? Y incluso uno de los asesores aquí en México del gobierno federal y de varias administraciones, el profesor Rodríguez Inda, nos decía, el público general no existe, el público general se debe segmentar, eso no es correcto y no es ético. ¿Por qué? Porque el público general es decir, que todos tienen un nivel socioeconómico igual, es decir, que tienen los hábitos de consumo igual, es decir, que tienen todos son iguales y todos viven felices y contentos y no conocen dificultades o son las mismas dificultades. Por ello es importante segmentar dentro de una crisis a quién le queremos llegar y qué es lo que le queremos decir. Tenemos que lidiar, y aquí me disculparán mis compañeros periodistas porque vengo yo del periodismo, he pasado a esta parte de la comunicación, pero el periodismo informa y lo que nos toca hacer a nosotros como consultores es comunicar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un feedback, como lo menciono acá abajo, porque también tienen que mezclar emociones y sentimientos, ¿no? Y en esta parte de las mezclas, muy poca gente sabe cuántas emociones tiene, ¿no? Y a su vez cómo se mezclan y te dan los sentimientos. Hay quien dice que tiene muchas emociones y bueno, después de haber echado un clavado a los cursos, a libros, a literatura y demás, hemos llegado a la conclusión junto con Alejandra Pérez Lubiano, una de mis profesoras, que solamente existen 5 sentimientos, 5 emociones, perdón, y son tan fáciles como es ámate, ¿no? Y es amistad, bueno, o sea, voy a compartir esta presentación, no se preocupen, ya se quedó un poquito corriendo, entonces no me voy a tener a esta parte, pero yo creo que después la podemos ampliar. Tenemos que identificar las emociones, ya lo decía Jorge Moff de iLatina, hay que llegarle al público con la parte emocional, y eso es lo que en gran parte de las campañas no se hizo en diferentes regiones. Yo lo viví, ahorita alguna, 2 para ser exactos, y la verdad es que faltaba esa parte emocional, esas fotografías, esos videos, les faltaba la parte del sentido humano, la parte de tener un ojo visionario, de tener un ojo fotográfico, y que falta precisamente impulsar un poco esa parte. Hay que evitar los textos planos en estos contenidos digitales, en estas plataformas. ¿Y a qué me refiero a los textos planos? Aquello que es pura letra y tan solo de ver el troncozote que es de texto, te da flojera leerlo porque dices, oye, ya me pusiste, y aparte te ponen un comunicado en Instagram y ponen lo mismo en texto abajo en la descripción. Nadie te va a leer eso. O sea, ni el que lo está posteando ya lo leyó, nada más se confió que lo que estaba y punto, lo subió. Hay que evitar esos textos planos. Hay emoticones, hay hashtag, hay arrobas, hay etiquetados. El día de hoy hay varias opciones que se pueden implementar y que les digo a ustedes, implementen lo mayor que se pueda, porque lo van a hacer dinámico y lo van a hacer menos aburrido. Y parte de las neurociencias, y de hecho estoy compartiendo creo que algo de lo que va a hablar mi colega que viene posterior a mí, parte de las neurociencias es eso, esos descansos o esos espacios en blanco son descansos para la vista. Y si el ser humano dentro del cerebro reptiliano no lo capta de esa manera, nos aburre y definitivamente no leemos, sí le damos el like quizás y ni supimos de qué carajos hablaba, pero hay gente que le gusta los likes, pero quienes trabajamos en esta parte vamos más allá, vamos a la parte del inconsciente colectivo, vamos a la parte del ser consciente, vamos a la parte de jugar no jugar, más bien llegarle directamente a las emociones y a los sentimientos y hacerlo sentir como una persona dignificada. Una disculpa. No sé a quién me está marcando en este momento, pero bueno. Y bueno, sigamos esta parte, que es los hábitos de consumo. Es súper importante tener
una noción de esto, si quizás no lo conocemos a profundidad, si quizás no lo hemos descubierto al 100%, sí la parte de tener una noción de los hábitos de consumo de esta parte que ya estamos segmentando. ¿Por qué? Porque veo publicaciones a las 2 de la mañana, veo publicaciones a las 12 del día. Digo, está bien si solamente quieres llenar el muro, está bien si solamente quieres que siga un número, pero a final de cuentas no todos los números nos dicen la realidad. A veces se quedan en números, se quedan en cifras, y esas cifras hay que llegarlas a emocionarlas, y hay que hacerle llegar precisamente a quien queremos que sepa los datos duros, las cifras. Claro que las cifras sirven, alguien decía que las cifras no sirven. En el ámbito del periodismo les puedo decir con amplia experiencia que los datos duros son súper funcionales en esta parte. Si uno no conoce de eso, pues claro que no les funcionará, pero hay cierto sector de la población, una vez segmentado, al que le interesa el dato duro. Estos hábitos de consumo hay que tener importante estos 5 aspectos que les comparto. El contexto social, político y cultural. Y lo vimos en Perú hace unos días cuando se dio el debate que si se iba a hablar en quechua, que en cómo se iba a hablar, ¿no? Con el reciente presidente Pedro Castillo. Si no estamos identificados, vamos a decir, ¿por qué el quechua es tendencia? ¿Por qué Perú es tendencia? Y nos metemos a revisar, no hay nada de información, pero si tú estás en la parte que le has dado seguimiento, la parte del contexto y sabes por qué está en esta manera el proceso, vas a entender y además puedes colgarte de ese contenido y también tú ser partícipe o hacer partícipe al gobierno o a las próximas autoridades a elegirse a este pues, contexto digital. Y por supuesto, sigue haciendo marketing. Hay que identificar a quién le queremos llegar. Dentro de la segmentación existe una microsegmentación y bueno, se sigue segmentando y una nanosegmentación y bueno, esto es sin fin. Pero hay que tener en cuenta a quién le queremos llegar. Le queremos llegar a las personas de 40 años, ya lo decía Yuri, le queremos llegar a los jóvenes de 18 a 32 años, o le queremos llegar a esos que están antes y que todavía no tienen la opción de votar, pero sí le podemos crear una idea de por quién puede votar, por quién se puede dar a ir formando a esa corriente ideológica. Y por supuesto, súper importante, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico no es para nada en Latinoamérica o en América Latina algo de los cual a todos nos lleve por el mismo rumbo. El nivel socioeconómico es súper importante para el marketing. Porque aquí le voy a comunicar a las 2 de la mañana, o aquí le voy a comunicar a la 1 de la tarde, o a las 9 de la mañana. Hay que identificar los niveles socioeconómicos para saber a quién le vamos a llegar. Y por supuesto, ¿quiénes tienen acceso a los medios digitales? No es lo mismo segmentar en una sección rural o en un municipio donde pues es más la comunidad rural que a una parte conurbada o ya una ciudad donde es una ciudad inteligente y podemos hablar más de este tipo de cuestiones a fondo, ¿no? Eso es súper importante también. Y por supuesto, identificar los horarios. Los horarios nos van a dar los hábitos de consumo, nos van a dar los horarios. Y si no identificamos eso, de nada sirve que lo subas, porque vas a perder tu tiempo, vas a perder recurso y simplemente va a contar como un número porque nadie lo va a ver. Y bueno, es importante en la parte de la crisis del marketing o el marketing aplicado a una crisis, tener a un vocero y saber identificar quién es la vocería. Son dos cosas distintas. Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido, ya estoy sobre tiempo. El vocero nos va a fijar una postura y va a ser el titular al frente de esa crisis que tenemos. Esa es la persona encargada de toda la imagen y las relaciones públicas de la empresa, del gobierno, en este caso el gobierno, el candidato, y muchas veces puede ser el candidato, siempre y cuando esté bien preparado o se contrata a alguien del equipo o que se agrega a este equipo y que precisamente realiza este tipo de acciones, que sabe cómo es el manejo de la palabra, como decía Santiago, cuál es la parte del movimiento corporal, lo que nos quiere decir el cuerpo, y sobre todo, algo súper importante el día de hoy, en la parte de la cuestión digital, la cuestión de los colores, por ejemplo, juega sin duda un importante rol. La cuestión del saber cómo redactan. Por ejemplo, hay quien escribe solamente en mayúsculas. A mí, la verdad, y a quienes conocemos de este proceso de etiqueta social digital,
sabemos que cuando nos escriben en mayúsculas en WhatsApp nos están gritando. Y por eso la gente quizás a veces le dice, oye, nada más no me grites, no me estés dando una orden, porque sí lo hago, pero no me grites por un mensaje de texto. Cosas de este tipo lo podemos compartir más adelante. Por supuesto, el vocero es la imagen de los involucrados, tiene que ser puntual en su mensaje y no tiene que dar tan rodeos. Regularmente se fija un mensaje y no hay más, ¿no? Hay que esperar la siguiente actualización, la siguiente tarjeta informativa o lo siguiente que se vaya a sacar dentro de la estrategia de crisis. Cuenta con experiencia, es un profesional y sobre todo sabe manejar las emociones. Y si me da tiempo les pongo un caso, si no, se los comparto por privado. Por supuesto, saben los protocolos de las entrevistas y las reuniones. Hay entrevistas a las que sí pueden acceder a los medios de comunicación y hay reuniones de esas a las que solamente pueden grabar los de video o únicamente entrar a hacer fotografías y salir porque es una reunión privada. Y eso, quien lleva esta parte de la vocería lo sabemos. Tiene 10 minutos más. Si alcanzas a exponer el caso, tranquilo, dale. ¿Cuánto, perdón? 10 minutos más, 10. Perfecto, Oscar, te agradezco. Ok, entonces lo voy a retomar. Ya voy un poquito más lento. La línea 12. Aquí en México, hace algunos meses, para ser específicos, la Ciudad de México, sufrimos un accidente que sin duda nos dolió a todos los mexicanos y a gran parte del mundo. Una línea del metro se cayó, se desplomó. Imagínense ustedes el panorama. Un gobierno que tiene crisis económica. Creo que ahí todos estamos como en una sintonía. Un gobierno que tiene crisis política al interior y, bueno, de donde salieron esos gobernantes. Un gobierno que enfrenta la parte del COVID a destiempo porque decía que había que sacar una tarjeta de una santidad y había que traerla en la bolsa y con eso ya no te daba coronavirus, ¿no? O que nada más les daba el coronavirus a los corruptos. Y a eso, súmale que todavía las vacunas que estaban llegando eran donadas, pero no sabíamos cuántas iban a llegar y no se podía vacunar al personal, por supuesto. Y además a esto se frenó la economía de México y se quedó precisamente estancada porque cerraron todo. Entonces la gente no podía salir, o salía, pero no había negocios abiertos, no había a dónde ir. Teniendo este panorama, si ya pensamos que es caótico, si ya pensamos que, pues, si estás al frente de este gobierno, puedes renunciar en el momento que quieras, súmale que la última línea del transporte férreo, por decirlo, modernizado, el tren, de los cuales se invirtieron millones y superó todo lo que se había planeado en cantidad económica, se desploma una parte. Acerca de las 10, 11 de la noche, se cae un tramo, va sobre las vías, va un metro con varios vagones. Hay vagones que caen definitivamente, no se sabe nada de quiénes iban ahí a las 12 de la noche, no se reportan heridos, cerca de 100 heridos. Cuando empiezan a arribar los servicios de emergencia, las ambulancias, los bomberos, policías y demás, el ejército de acá llegó también a resguardar la zona, se encuentran con otra situación. Se encuentran con que hay personas muertas, hay personas que perdieron la vida atrapadas y que no pueden llegar ese día a su destino, que esas personas, quizás era el obrero, el maestro, que quizás tenía que ir por material para sus alumnos en esas cuestiones de Zoom, amas de casa, personas que ayudan en el hogar, y que de pronto ya no puedan llegar a su casa. ¿Por qué? Porque por la corrupción de algunos que están en el actual gobierno, en la administración federal, simplemente no hicieron los protocolos de revisión. El día de hoy sabemos que tampoco hicieron el mantenimiento adecuado. Eso se vino abajo. Pero imagínate tú, si tú estuvieras al frente del gobierno como el vocero, ¿qué harías? Creo que muchos coincidimos en este tema en ese momento, es que por lo menos ir a visitar a las personas que quedaron con vida y que fueron hospitalizadas. Llegamos al nivel, se los puedo decir,
que los hospitales en los cuales el servicio médico de urgencia siempre tiene un poquito más de lugar, se sobresaturaron. A ese nivel se llegó. Y de pronto sales, tú no te presentas porque dices que eso puede ser oportunidad. El presidente sale y dice que no vas a visitar a las víctimas porque eso puede ser oportunismo y se está vendiendo y eso ya no va con él. Entonces, imagínate cómo quedan las víctimas y de pronto les dices, imagínate que tú ibas ahí, y eso se lo cuento porque a mí me tocó vivir en un hospital, por otra situación yo tuve que ir a ese hospital y ahí yo me di cuenta. Iba en ese vagón. Desafortunadamente cae el vagón, cae gente encima de esta persona después de 3 horas llega a un hospital donde no hay atención médica, donde no hay médicos, no hay medicamentos, donde no hay nada, en plena ciudad. La trasladan a otro, le tienen que amputar su pierna, de un día para otro te cambió la vida. Y el presidente de la República, el político, te dice que no te va a ir a ver porque es oportunismo. Pero además no saben cuándo te van a pagar un seguro. Y si te lo van a pagar, son menos de $1,000,000. Tienes que pagar tratamientos, tienes que seguir tu vida, tienes deudas. Yo no conozco a nadie en una pandemia que no tenga deudas. ¿A qué nivel se llega una mala gestión de crisis? Que posterior tuvieron que salir a pedir disculpas, y aunque el presidente no fue a visitarlos, en quien recayó en la autoridad de la Ciudad de México, tuvo que ir y delegar a personal del gobierno a que los acompañe, les tuvo que poner choferes, llevan psicólogo también, y por supuesto su tratamiento médico y sus citas son por lo menos una vez en el hospital en el que están siendo atendidos. Yo se los dije, una crisis involucra cuestión económica. Y si no tienen la capacidad económica, y aparta esto, a este accidente, del fondo para el Fonden se llamaba, para desastres naturales, que es donde se puede jalar recursos para esto, o cuando un ciclón ataca, ya no existe, porque pues eso es la corrupción. ¿De dónde sacas el dinero como gobierno? Y bueno, me voy un poquito más rápido, ya que les platiqué este tema, espero poder saber ampliar un poquito más. Quienes estamos en la parte de la gestión de crisis, sabemos que la cuestión de aire o de los medios de comunicación juegan un papel importante, y saber con quienes mismos regularmente los medios de comunicación, sabemos hacia dónde están dirigidos cada medio, cada periodista, cada reportero, cada camarógrafo incluso, el jefe de edición, cómo se puede entablar una conversación, cómo se puede pedir su colaboración para fines informativos y no nada más para un tarifario económico. Y lo que tenemos que tener, a manera de resumen, se los comparto en la lámina, es tener identificado que hay que salir a dar, por supuesto, un papel, pero hay que identificarse con las víctimas. Este caso precisamente no se identifica para nada y no hace empatía con las víctimas. Al contrario, las dejó solas, ¿no? Hizo antipatía, una comunicación totalmente violenta por todos lados que se diera. Nombrar a quién se va a encargar precisamente del contacto con medios de comunicación, porque de pronto tienen el teléfono de todos y al momento de enviar un comunicado, nada más se lo envían algunos, unos lo tienen, otros no, y la oficina de prensa está a reventar, o mejor dicho, la oficina de comunicación social, la dirección, porque el día de hoy son direcciones o presidencias, está a reventar porque alguien no hizo su trabajo. Analizar la información y saber los resultados antes de enviarlo a medios de comunicación, antes de enviar un comunicado de prensa, antes de enviar una tarjeta informativa. Si no tenemos la información para hacer un comunicado de prensa, lo mínimo que puede hacer es una tarjeta informativa donde reconozcas el caso y se está investigando, y fijar un plazo para a qué horas se dará el mensaje a medios, ¿no? O a qué horas se enviará la información. Por supuesto, en una crisis tienes que estar monitoreando en todo momento lo que ocurre y lo que dicen los medios. Sabemos en esto que de pronto salen 50,000 expertos, porque hoy cualquier instituto da certificados por todo, y hoy somos todólogos y lo queremos ser, y con documentación y demás. Y tenemos, por supuesto, que lidiar con esa parte de las fake news. Y quienes estamos en la gestión de crisis, tenemos que tener disponibilidad de horario. Ya les decía yo, no se duerme a veces, pero al final los resultados en la mayoría son satisfactorios. En la otra mayoría hubiéramos querido que esto no ocurriera.
y pues lo más que podamos aportar para prever que no se vuelva a repetir. Y por supuesto, tenemos que saber y conocer la generación de contenidos que se les va a hacer llegar a los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación se nutren de los canales digitales, pero el canal de medios de comunicación, el contacto con medios, sin duda es parte elemental. Ya vi que por acá llegó Guillermo, me voy a apresurar un poquito. Y creo que este es el último tema que voy a tocar. La parte de la congruencia y la reputación digital juegan un papel súper importante al enfrentar una crisis. Si ya empezaste mal la crisis, no la termines mal. Invierte en que tu marca quede bien, que tu congruencia sea congruente y no digas algo y hagas algo de manera digital. Y por supuesto que tu reputación se impulse, que tu reputación no baje, porque creo que, o por lo menos con los políticos que he platicado, los políticos buscan otro cargo de elección y de pronto no se los dan porque en la reputación tienen una reputación negativa. Se puede limpiar o se puede de cierta manera darle una nueva forma, un nuevo contexto, claro que se puede, pero involucrar un proceso, involucrar investigación. Y en esto es súper importante no perder la esencia de la persona, no acartonar a esas personas, el trabajo en equipo de las diferentes áreas que involucran, la coordinación de equipos, porque a veces trabaja entre varios equipos de aire, tierra y digital, y por supuesto, tierra y aire se reflejan en digital y viceversa. En Facebook podrá ser la octava maravilla, pero si en tierra es un déspota, lo vas a demostrar en alguno y algo no nos va a cuadrar. Y finalmente, las opiniones se fortalecen con la congruencia y de esta reputación. Y antes de despedirme y agradecerles a ustedes por su tiempo, yo les recomiendo esta película que habla un poco de las crisis y quien ya la ha visto, comenta acá en el chat Chicha Morada y sabremos que ya ustedes la vieron. Quien no la haya visto, está en Amazon. No, perdón, está en HBO, perdón, y en Amazon. Y es un buen plan para mañana. En inglés se llama Walk the Dog. La traducción es Escándalo en la Casa Blanca. Pero también existe otro título que se llama Cortina de Humo. Como ustedes la deben encontrar. Se la recomiendo. Y cuando les dije ganar tiempo, entenderán por qué. Y justo lo dice, creo que casi al inicio. Se la recomiendo, es parte de cómo se gestiona un gobierno, aunque ya es un poco de hace algunos años. Yo la sigo recordando el día de hoy como cuando me inicié en la consultoría gracias a una profesora de la universidad. Y bueno, si desean esta presentación, si desean lo que les he compartido o lo que quedó pendiente, con todo gusto me pueden escribir al WhatsApp de Pruebas Comunicación. También ahorita voy a dejar las redes. Y bueno, nada más anunciarles que dentro de 2 meses tendremos un curso de comunicación de gobierno y ya estamos todos preparando. Sin más, agradecer a la organización, agradecer a Sandra Guerra en personal y por supuesto a todos quienes están detrás, a IPCOP y bueno, quien está también en Pruebas Comunicación apoyando o compartiendo esta parte. No sé si de tiempo, de algo más o sería todo por el momento. Así es, Eduardo Peinado, es Cortina de Humo también. Le cambian el nombre por todos lados y yo ya no sé cómo la bautizamos acá.